Bueno, vimos lo de la inflamación y después de la inflamación viene otro tema que es la reparación. Bueno, para hacer un pequeño recordatorio acerca de cómo se va dando todo esto de la muerte celular y todo, pues vemos que hay varias cosas que el daño tisular o muerte celular, ¿sí? Que los vamos a conocer como agentes etiológicos, ¿no? El que está provocando el daño directamente en la célula, que pueden ser químicos internos, procesos físicos, químicos externos, agentes biológicos o inclusive aquellos que se supone que pueden llegar a o están relacionados con la protección de los organismos y que en algún momento llegan a afectar también algunas células, como en el caso de las alergias, ¿no? O, mejor dicho, hipersensibilidades. Y bueno, ya que ocurre ese daño, ¿sí?, a las células, por consiguiente a los tejidos, generalmente ya vimos que después de ese daño celular, si es leve y transitorio, generalmente hay una reparación interna de las células, ¿sí? Y si es severo o persistente, esa célula va a morir y puede morir por necrosis o apoptosis. Si muere por necrosis, se va a producir la inflamación. Y cualquiera de las dos muertes, ¿sí?, nos va a llevar a una reparación favorable o desfavorable. Generalmente la reparación favorable, ¿sí?, dentro de esta reparación, la favorable es que vuelva ese tejido o células que se dañaron, vuelvan a ser sustituidas por el mismo tipo de tejido, que es lo que conocemos como una regeneración. Y después tenemos la desfavorable, que es sustituido por otro tipo de tejido que no va a tener la misma función, como en el caso de una fibroplasia o fibroplastía, ¿sí? Y esta fibroplastía es una cicatriz. En algunos tejidos sirve también como una protección a los tejidos más profundos, ¿sí? O también puede surgir una que conocemos como una metaplasia, que es la sustitución. La metaplasia es la sustitución de un tejido, ¿sí?, por otro tejido de diferente función, y generalmente esta función tiene que ver con el que sea más resistente. Entonces, si por ejemplo tenemos un epitelio, por ejemplo en la piel tenemos un epitelio que normalmente va a tener cierta función. Cuando ese epitelio tiene un daño y una reparación desfavorable, puede llegarse a engrosar o puede llegar a tener una mayor cantidad de queratinocitos, ¿sí? O también se le conocen como células escamosas, y a ese tipo de metaplasia se le conoce como metaplasia escamosa, ¿sí? Y se va a ver diferente la piel, va a estar con una mayor densidad, va a tener, o se va a ver más engrosada, va a ser más dura, ¿sí? Inclusive va a tener también diferente tipo de pigmentación, generalmente más oscura. Todo esto es para que sea más, más resistente hacia lo que le ocasionó el daño. Y lo vemos más comúnmente en la piel es donde lo podemos observar mejor, ¿no? Este tipo de metaplasias, aunque la metaplasia no se origina únicamente en la piel, puede originarse en cualquier otro tejido. Una de las
inconvenientes de estas metaplasias es que hay algunos que las consideran como lesiones precancerígenas, ¿sí? Que podrían llegar en algún momento a generar una neoplasia, pero que en ese momento nada más son una metaplasia. Bueno, y por ejemplo, Profe, sí, digo, perdón, había dicho que la metaplasia es la sustitución de un tejido por otro, con mayor resistencia. así es, sí, Ok, gracias. sí. Sí, es ahí lo que vamos a ver. A veces no se nota la diferencia, nada más que vamos a ver que son diferentes tipos celulares, generalmente con una mayor resistencia hacia eso que lo está dañando. Por ejemplo, tenemos otro tipo de metaplasias. ¿Se acuerdan cuando vimos la esteatosis o hígado graso? También es un tipo de metaplasia en la cual los hepatocitos se convierten en adipocitos o tienen mucha semejanza con adipocitos. Y esto es para que puedan llegar a almacenar mejor los lípidos, ¿no? Que almacenan tantos lípidos que ya parecen adipocitos. Este es un cambio de un tipo de células por otro tipo de células que son almacenadoras de lípidos. Ese es un tipo de metaplasia. ¿Sí? Profe, Sí. una cicatrización queloide es también una metaplasia. No, es una fibroplastía porque es una cicatriz. Ah, ok, gracias. Sí. Bueno, y entonces, después de la inflamación viene la reparación. Ahora, si no hay inflamación, ¿sí? O por ejemplo, lo que podríamos decir es que la inflamación es el estímulo que se necesita para la reparación. ¿Sí? Entonces, si no hay una buena inflamación, también no va a haber una buena reparación. Pero si la inflamación se exacerba, ¿sí? Puede haber un gran daño. Si la inflamación no se puede controlar y sigue inflamándose el tejido, el daño se vuelve más grave, más grande. Y si el daño está grande, pues la reparación va a ser menos eficiente, ¿sí? Pero si hay una inflamación, esto va a ayudar para que se lleve a cabo la reparación. Es por esto que el problema de un tejido u órgano que esté inflamado, el problema no es la inflamación, sino controlar el grado de inflamación, ¿sí? Pero siempre debe de existir inflamación para que se pueda reparar los tejidos. Ahora, hay otra clasificación, por ejemplo, dentro de esta reparación. Hace rato habíamos visto que había una reparación favorable y desfavorable. Hay otra clasificación que pone a la fibroplastía y a la metaplasia como una condición favorable. Y esto es porque al haber una cicatrización, la cicatriz también protege al tejido de que no exista más inflamación y también acuérdense que todos los tejidos orgánicos no pueden llegar a tener espacios vacíos. Si hay un espacio vacío, generalmente el organismo lo va a llenar de líquidos. Entonces, para que esto no suceda, se forma una cicatriz. Y por eso es que se dice que también es una condición favorable la formación de una cicatriz.
¿sí? Y también la metaplasia porque estamos poniendo un tejido mucho más resistente del que existía y el daño a ese tejido va a ser mucho menor al que existía antes. Y por eso es que en algunas condiciones o en algunas ocasiones nosotros decimos que es favorable cuando hay una regeneración, porque hay células de ese mismo tipo y se regeneró todo el tejido como estaba antes, o cuando hay una cicatriz, ¿sí? También puede ser favorable porque esa cicatriz nos va a evitar que ese tejido sea vulnerable y también que exista otro tipo de tejido ahí que no sea bueno para el órgano tejido, ¿sí? Y la metaplasia pues nos va a ayudar a que exista un tejido más resistente al que existía antes. Y en el caso de las desfavorables, ¿sí? Es cuando existe un daño severo, persistente, esta necrosis no se puede controlar y se pierde la función de ese tejido u órgano porque existe la más desfavorable es cuando empieza a haber una gangrena. ¿Se acuerdan cuando veíamos necrosis? La necrosis cuando no se puede controlar se produce una gangrena. Ahora, esta necrosis, si no se produce gangrena, esta necrosis por sí misma, ¿sí? Acuérdense que es muerte celular, pero esta muerte celular puede ocasionar muerte de células vecinas. Y entonces se produce una inflamación severa. Y esta inflamación severa, o que no está controlada, pues nos va a llevar a la pérdida de ese tejido y después del órgano y después de los sistemas. Y entonces es una condición muy desfavorable para todos los organismos. Ahora, va a haber factores que determinan qué tan favorable o desfavorable va a ser ese daño que sufren los tejidos, ¿sí? Y uno de los principales es la capacidad de mitosis que tienen los tejidos. ¿Cuáles son los tejidos que tienen una mayor capacidad de mitosis? De acuerdo a lo que hemos visto. El hígado, No, los tejidos, no órganos. la piel. Los tejidos epiteliales, ¿sí? Los tejidos epiteliales tienen una mayor capacidad de mitosis. Y también va a depender del tejido conjuntivo, el tipo de tejido conjuntivo, que también tiene buena capacidad de mitosis, ¿no? Y en algunas ocasiones hasta es mayor el del tejido conjuntivo que el del epitelio. Y en algunos epitelios, ¿sí? La capacidad de mitosis es buena, pero son órganos que no pueden dejar de funcionar. Por ejemplo, el epitelio de los alveolos, ¿sí? No podemos hacer que se inflame porque después viene, por ejemplo, la pérdida de la función para entrar a la mitosis. Entonces, un individuo no puede dejar de respirar porque está en mitosis o epitelio alveolar. Entonces, también va a depender de dónde se encuentra ese epitelio. Y lo mismo pasa con el epitelio que tenemos en los riñones, ¿sí? En los túbulos renales o en la nefrona. Entonces también va a depender de ese epitelio para que sea una lesión reversible o no reversible o, o una lesión grave o ligera, ¿no? Y entonces hay una gran cantidad de tejidos y órganos que va a influir en este tipo de capacidad de la mitosis. Entonces, pero en general, los que tienen buena capacidad de mitosis, pues tienen un alto poder de regeneración. Dentro de esa reparación se pueden regenerar fácilmente. Otro factor que va a influir
si existe un daño leve o severo, va a ser la magnitud, ¿sí? El tamaño de la lesión. Y esto es por obvias razones. Entre más grande el daño, pues más difícil va a ser de poderlo reparar. Y también el de la disponibilidad de células progenitoras. Si tenemos disponibilidad de células progenitoras, la reparación de ese tejido pues va a ser mucho mejor, ¿sí? Díganme algún ejemplo de células progenitoras que estén en el organismo y que no se pierdan. Generalmente todas las células proceden de células progenitoras, pero se pierden durante el desarrollo fetal, ¿sí? Se acaban las células progenitoras, pero existen células progenitoras que están a lo largo de la vida de un individuo. ¿Alguna célula progenitora que conozcan? Los glóbulos blancos. La célula madre mieloide y linfoide que se encuentra en la médula ósea, ¿sí? Entonces, la capacidad que tienen estos tejidos para poderse regenerar es mucho mayor que cualquier otro tejido, ¿no? Por tener células progenitoras. Si se mueren glóbulos rojos, como sucede comúnmente, ¿sí? Se pueden reparar la cantidad de glóbulos rojos por un individuo y también la cantidad de células blancas. Entonces, es importante tener disponibilidad de esas células progenitoras. Otro factor que va a determinar en el caso de los epitelios es el daño a la integridad de la membrana basal. Si la necrosis daña la membrana basal, generalmente va a existir una cicatrización. Ya no se puede colocar células epiteliales sin una membrana basal. Y entonces va a existir una cicatriz. Entonces, para que se vuelva a reparar un epitelio, tiene que estar íntegra la membrana basal. Y esto lo vemos claramente, por ejemplo, en la insuficiencia renal. Cuando hay una insuficiencia renal aguda, generalmente es porque todavía está íntegra la membrana basal. Y entonces este proceso es reversible. Puede llegar a sustituirse ese epitelio y que la nefrona vuelva a trabajar normal, de manera natural, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si a esa nefrona se le destruye la membrana basal? Se va a formar una cicatriz y va a dejar de funcionar. Y generalmente, si es más del 60-70% de esas nefronas, de ese riñón, vamos a ver que ya tiene una insuficiencia renal crónica, que es irreversible el daño, ya no se puede reparar. ¿Sí? Y ese individuo pues va a tener muchos problemas porque su riñón ya no está funcionando y ya no va a volver a funcionar. Otro factor determinante es la producción y regulación de mediadores químicos. Estos mediadores químicos, si está bien regulada la producción, ¿sí?, de los mediadores químicos, el proceso inflamatorio generalmente es controlado, ¿sí? Y por ejemplo, algo que nos está haciendo ver claramente este tipo de producción y regulación de mediadores químicos es ahora con el problema de la pandemia, ¿sí? ¿Por qué algunos individuos tienen lesiones severas de fibrosis en el pulmón a nivel alveolar? Por la producción y una no regulación de mediadores químicos, ¿sí?, que los producen en una gran cantidad por una respuesta exagerada de sus defensas hacia este virus, y lo que va a originar deterioro de tejido que se encuentra en ese lugar y va a haber una inflamación exagerada.
y por ende va a haber una fibrosis. Por eso es que después de haber padecido esta enfermedad, generalmente los individuos que salen, que sí les dan el proceso inflamatorio pulmonar, generalmente cuando ya se recuperan, les queda un daño permanente en los pulmones, que es una fibrosis. Y entonces parte de sus pulmones están dejando de funcionar, no tienen una buena ventilación, ¿sí? Pero esto está, bueno, han hecho estudios y dicen que está relacionado con la producción y la falta de una elevada producción y falta de regulación de estos mediadores químicos a nivel pulmonar. ¿Sí? Entonces, una respuesta exagerada hacia este microorganismo. Otro factor determinante es la disponibilidad de factores de crecimiento celular. Los factores de crecimiento celular son moléculas que van a estimular la mitosis. Entonces, se dice que una de las actividades de los factores de crecimiento o la principal actividad de los factores de crecimiento es ser mitogénicos. Estimulan la mitosis. Y de esos factores de crecimiento tenemos muchísimos. ¿Sí? Hay muchos factores de crecimiento. Ahora, ¿qué es lo que hace que se generen los factores de crecimiento? La hormona del crecimiento. Uno de los estimulantes para que se liberen los factores de crecimiento es la hormona de crecimiento. Antes se pensaba, por ejemplo, que la hormona de crecimiento se producía en grandes cantidades cuando un individuo estaba en la época de crecimiento, ¿no? Que estaba de niño a adulto y estaba creciendo y se producía esta hormona de crecimiento. Hoy en día se ha visto que sí disminuye la producción de hormona de crecimiento, pero que es una producción basal que permite que existan los factores de crecimiento, ¿sí? A nivel local. Los factores de crecimiento generalmente funcionan a nivel local y ayudan a que todos los días, por ejemplo, se mueren células de los diferentes tejidos. Y entonces todos los días necesitamos factores de crecimiento para que esas células que se encuentran bien puedan entrar en mitosis y puedan estar reparando todos los días esos tejidos que se están dañando. Y esto está presente durante toda la vida de un organismo. ¿Sí? Entonces, el, el hecho de que exista la hormona de crecimiento y los factores de crecimiento permiten que exista la mitosis. Y todo organismo está en una mitosis constante, ¿sí? Pero regulada, ¿sí? Por estos factores de crecimiento. Cuando hay células que ya cumplieron su ciclo de vida, van a morir, ¿sí? Generalmente por mitosis, y si va a ser, por apoptosis, y si va a ser sustituida, pues se tiene que estimular a través de los factores de crecimiento para que se reponga ese tejido que se está perdiendo. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando se empiezan a disminuir los factores de crecimiento? ¿Lo han notado ustedes? ¿Qué pasa con los individuos cuando empieza a haber una disminución de la disponibilidad de factores de crecimiento? Yo creo que sí lo han notado, pero a veces no lo asociamos a lo que está pasando. Es como con los viejitos que se van haciendo como que más chiquitos. Así es, sí, así es. Los tejidos empiezan a ser pequeños, ¿no? Porque esto pasa con la edad. Conforme va avanzando la edad, la disponibilidad de estos factores de crecimiento se va disminuyendo. Y entonces sí, así es como lo vemos, que las personas ya que están en la senectud o los viejitos, vemos que se empiezan a hacer pequeños, ¿no? A como eran antes.
Y bueno, entonces, para que una célula, ya vimos que está muy influenciado esto del crecimiento, de la reposición de nuevas células, está muy relacionado con la mitosis. Y para hablar de la mitosis tenemos que conocer primero lo que es el ciclo celular. Y el ciclo celular es el tiempo que transcurre de una célula, ¿sí? Una célula que está en reposo, hasta completar la mitosis, ¿sí? Su división celular. Y generalmente nosotros decimos cuando una célula está en reposo es porque está funcional. Y si una célula entra a la mitosis, deja de funcionar por un pequeño momento y se divide. Y ya cuando se divide ya tenemos dos células que están funcionales. ¿Sí? Y entonces el ciclo celular lo vamos a dividir por fases. Y tenemos entonces la fase, bueno, acá se ve mejor en esta, una que es una fase G0. La G significa génesis. Y entonces la fase G0 es una fase de reposo en el cual la célula, ¿sí?, se encuentra funcionando, ejerciendo su función, ¿sí?, pero no está en ese momento preparándose para llevar a cabo la división celular, entrar a la mitosis, ¿no? La mitosis es una de las últimas fases. Tiene una fase de reposo, pero no realmente reposo de la división, pero tiene una función, ¿no? Es donde está ejerciendo su función. Ahora, para que una célula salga de esa fase de reposo, ¿sí?, y entre a la fase G1, necesita estímulos. Y esos estímulos los conocemos como estímulos mitogénicos, que están influenciados generalmente por los factores de crecimiento. Y entonces entra a la fase G1. Y en la fase G1, entonces la célula se prepara. Ahora, no todas las células pueden pasar fácilmente de la fase G0 a la fase G1, ¿no? Ahorita lo vamos a ver eso, pero vamos a enfocarnos en el ciclo celular. Una vez que una célula entra en la fase G1, ¿sí?, la fase G1 es de génesis. Y entonces en esa génesis la célula tiene que estar produciendo unas que se conocen como CDK, que son proteínas. Y son cininas dependientes de ciclinas, ¿sí? Ahora, para que produzca estas moléculas, estas proteínas, una célula necesita energía, ¿sí? Entonces, en la fase G de génesis, se empieza a incrementar el volumen celular, la célula se empieza a hacer más grande, tiene que replicar sus organelos, pero tiene que producir la CDK, que es una proteinquinasa dependiente de ciclinas. Y tiene